Bienvenidos a Economía al Día de Cable Noticias. En Colombia, a raíz de este paro nacional agropecuario, ¿qué reflexiones podemos hacer de lo que está pasando en ese sector que es tan importante y tan vital para la economía colombiana? Hoy los invitamos a esta charla de reflexiones, una conversación con el analista económico, el doctor Aurelio Suárez. Vamos a estar con él esta media hora y por supuesto a quien le damos la bienvenida, doctor Aurelio. Bienvenido, un placer, ¿cómo está? Muy buenas noches, Gina, un saludo especial a usted y a los televidentes de nuestro programa Economía al Día. Empecemos escuchando sus reflexiones sobre lo que es este paro nacional agropecuario. Bueno, yo diría que en el paro hay causas estructurales y hay causas coyunturales. Esas son las causas de ese movimiento. Y realmente uno puede, reflexionando un poco, decir, se estalló la crisis agraria. El país viene mal en materia agropecuaria. No viene bien casi, yo diría, desde hace 2 décadas, algo más. Pero como todas las cosas se acumulan y se van cambiando de calidad, llega un momento en que explotó un poco la situación agropecuaria en el país. Y creo que eso es lo que ha sucedido. Sobre todo porque, y algo que tal vez habíamos comentado hace un tiempo, Gina, en este mismo espacio, la reestructuración económica del país hacia la minería, hacia la explotación de recursos naturales no renovables, con todos los efectos que eso trae para los sectores reales de la economía, especialmente para la agricultura y la industria, la revaluación del peso, el abaratamiento de las importaciones, el encarecimiento de las exportaciones, todo eso va volviéndose, digámoslo, un caldo de cultivo que a los males estructurales que se traen, políticas públicas que no corresponden a las realidades, en el caso del agro una muy mala distribución de la tierra, sectores campesinos con muy pocos activos para poder producir ingresos adecuados, todo esto terminó concretándose en este gran malestar agropecuario que digamos, no estalló solamente en el paro presente o el que se ha librado en estos días, sino fundamentalmente, yo diría que a raíz desde el paro cafetero se empiezan a dar las primeras manifestaciones de ese malestar. ¿Cuál es el principal mal, por decirlo así, del campo colombiano en los últimos años? Yo creo que no hay nadie que pueda decir que el campo colombiano ha sufrido los efectos del libre comercio fundamentalmente por la falta de calidades competitivas de la agricultura nacional. Y cuando hablo de calidades competitivas o de la capacidad nacional de competencia, no me refiero en particular a uno u otro agricultor. En general, quienes tocan estos temas se van al campo micro y entonces la gente aparece como con una especie de complejo de que no es competitivo. No. En general, en los países, cuando se habla de competitividad, no se habla de sectores ni se habla de individuos, sino se habla de la capacidad nacional del país para competir. Entonces usted encuentra un país que ha desmontado todos los programas de ciencia y tecnología, un país que ya no tiene un crédito subsidiado para el agro, sino que tiene un crédito casi comercial, un país que abandonó la asistencia técnica, la infraestructura, las instituciones y que dejó todo en manos del mercado y en la parte del comercio exterior en manos del libre comercio. Y yo creo que ese abandono, que es la forma, digamos, coloquial, como se dice, es lo que realmente termina ocasionando lo que hoy el país está viviendo. Pero, doctor Aurelio, otra cara de la moneda dice que este es un sector al que se le ha entregado muchos subsidios a lo largo de estos años y que precisamente por ese hecho, ¿qué decir a eso? No, mire, yo creo lo siguiente. En primer lugar, en el mundo no hay agricultura sin subsidios. Usted coja cualquier agricultura del mundo importante. Japón, Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil. Cuando usted coge, por ejemplo, los estudios de la OCDE sobre el porcentaje de ingresos a los agricultores que vienen de subvenciones y subsidios oficiales, usted encuentra un promedio del 15 al 20% de esos ingresos que provienen de subsidios del Estado. En Estados Unidos a un agricultor le dan subsidios cuando ríe y cuando llora, cuando está dormido y cuando está despierto. ¿Sí? Están en este momento discutiendo una nueva ley agrícola, la Farm Bill del 2013, que casi que duplica los subsidios anuales para el sector agropecuario en los Estados Unidos.
Y viene la famosa cuento muy conocido ya del famoso ministro de Agricultura de la India, que le preguntaron que cuando se muriera en qué se quería volver a reencarnar, acorde pues con las creencias de su religión, y dijo, yo me reencarnaría en vaca suiza, porque a una vaca suiza le dan $9 al día de subsidios, y en la India no hay una sola persona que reciba esa ayuda. De tal manera que en el mundo desarrollado no hay agricultura sin subsidios. Entonces, cuando usted abre una economía como la nuestra, nuestros productos maíz, el algodón, el sorgo, la soya, el trigo, la cebada, y la abre a competir en un comercio internacional contra países que vienen con sus productos subsidiarios, que además son sus excedentes a bajo costo, en una clara operación de dumping. Expliquémosle un poco a los televidentes o recordemos que el dumping es vender productos a precios por debajo del costo de producción, generalmente en los mercados externos. Pues esta agricultura no dio un brinco, no aguantó el primer estartazo, como se dice. Y hay algo que es muy interesante, Gina, sobre lo que yo he venido llamando la atención. A nosotros nos decían, entreguemos el maíz, entreguemos el trigo, entregamos la cebada, entreguemos el sorgo, la soya, entreguemos la lenteja, los granos, los cereales, las oleaginosas, y el país hizo eso, lo entregó, y nos dijeron, porque nos vamos a desquitar con café, con cacao, con palma de aceite, con leche. ¿Y qué es lo que el país ha visto en los últimos 5 años? Que esos productos en los cuales supuestamente teníamos la ecuación equilibrada de la ventaja comparativa, pues no resultaron ciertos. Y entonces Colombia está importando de 500.000 a 1 millón de sacos de café, sin contar el contrabando. El año pasado importamos 1 millón, este año podemos estar importando 600.000 sacos. El país está importando 360.000 toneladas de azúcar, sin tener en cuenta lo que entra por jarabe de maíz por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El país está importando derivados lácteos y lactosuero, leche en polvo. El país está importando el 15% del cacao. El país está importando cerca del 20% de sus aceites vegetales. O sea que el país terminó importando en lo que supuestamente íbamos a exportar, y eran los renglones en los cuales se arrinconaron, digamos, la mayoría de los productores agropecuarios para defenderse, y también encontrar una competencia totalmente desequilibrada. Fíjense usted, termino con esto, Gina, que ¿quiénes son los que están en paro? Los cafeteros, los cacaoteros, los paneleros, los lecheros, ¿sí? Y unos pequeños grupos de maíz y de algodón. O sea, lo curioso no es que haya paro, lo curioso es que haya el paro de los productos que se dijo iban a ser la salvación del agro colombiano. Usted me lo decía hace un momento, básicamente esto fue por una falla en la política del gobierno, algo más nacional. Claro, por supuesto. Mire usted, y yo creo que la gente puede mirar las imágenes de un campesino nuestro de Boyacá, de la zona de Venta Quemada. Entonces, póngame ese campesino productor de papa y que tiene unas 5 o 6 vacas lecheras, póngamelo a competir sin ninguna protección con la papa industrializada de Idaho, ¿sí? O con la leche de la Unión Europea, que le sobran al año más de 15 millones de toneladas de leche en forma de productos lácteos. Dígame usted cómo va a poder competir. Pero eso es lo que está pasando en las carreteras de Colombia. A mí me parece que no le ha hecho un buen favor al país, a esta discusión, el que muchas personas, incluso gente que no tiene ni idea, yo oigo por ahí un ministro del diálogo social, que de agricultura realmente creo que no tiene ni idea, ¿cierto? Hablar de cosas sobre esto que esto no corresponde ni a una conspiración, ni a un complot, ni a que la Guerra Fría se haya vuelto se haya salido de la tumba y haya vuelto, no, corresponde a estas realidades que yo estoy diciendo y que el país tiene que acometer. En esos términos y en ese contexto, ¿qué hacer, doctor Aurelio? Porque ya los tratados de libre comercio pues son una realidad, ya están aquí en nuestra economía, y entonces no somos competitivos en nada. Hay que hacer lo que hacen los países, como Estados Unidos, que firman tratados de libre comercio, pero a través de mecanismos indirectos como estos que estoy yo señalando y muchos más, protegen a sus agricultores, porque entienden que el país tiene que tener agricultura, porque entienden que el país tiene que tener alimentación, que el país tiene que ser autónomo en los productos básicos de la canasta nutritiva fundamental para sus ciudadanos. Esos países entienden eso. Yo conozco frases y declaraciones de los distintos gobernantes de los Estados Unidos que explican esto con toda solvencia. Dice, un país que no produce sus alimentos es un país esclavo. Esa es la realidad, esa es la historia de la humanidad.
Pero aquí, que nos volvemos más papistas que el Papa para todo, pues terminamos yéndonos a un fundamentalismo de mercado que está produciendo los resultados que hoy estamos viendo. Ahora, ¿cómo explicarle eso a los televidentes, doctor Aurelio? Decir que una solución sería darle más apoyo al agro, cuando por ejemplo uno ve a los cafeteros, recursos que nunca se les habían dado, 900.000 millones de pesos en subsidios, y es decir, los televidentes, algunas personas dicen, pero quieren más, ¿qué más quieren? Son totalmente un sector subsidiado. La caficultura colombiana sostuvo al país 50 años. El que diga lo que usted está diciendo, y no se lo digo por usted, por supuesto, Gina, tiene un desconocimiento generalizado de la historia de Colombia, de la historia económica de Colombia, que cualquiera con un tris de vergüenza se sonrojaría diciendo eso, de que es que los cafeteros toda la vida lo han sostenido. Los cafeteros sostuvieron a Colombia por décadas. Cualquiera que tenga idea de la historia económica de Colombia lo sabe. ¿Qué es lo que ha sucedido? Mire, ha sucedido lo siguiente. El café entró a un mundo de competencia global, en el que, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, lo sabe también cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento en materias cafeteras, que la caficultura vietnamita, que hoy produce más de 20 millones de sacos, y que es la que genera de alguna manera una sobreoferta en el mercado mundial del café, fue montada toda con subsidios. 500 millones de dólares pusieron entre el Banco Mundial y la USAID o la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. Esas entidades montaron la caficultura de Vietnam y dijeron, tengan 500 millones de dólares y monten la caficultura de Vietnam. Y aquí hay colombianos que se asustan porque el día que los caficultores están produciendo 700.000 por la carga y están vendiéndola a 450.000, se les dé la mano de alguna manera para que no se arruinen. Solamente quien desconozca muchísimo al país puede menospreciar la importancia de la caficultura. El café es desde hace un siglo el primer producto agropecuario de este país. El café sigue siendo la mayor de nuestras exportaciones agropecuarias. El café emplea a 2 millones de personas de manera directa y regiones enteras del país dependen del café. Yo le decía un día al doctor Mauricio Cárdenas, nuestro ministro de Hacienda, en un diálogo personal, le decía, el precio del café no es un precio de mercado, es un precio político, porque la estabilidad social y económica de Colombia depende de esos 550.000 hogares montados en las cordilleras de Colombia, en la zona central del país, que se vuelve una especie de fiel de la balanza de la estabilidad de este país. Quiebre esa caficultura, acábela de descomponer, y yo le diría a los colombianos que les duele mucho ese aporte que se le da a los caficultores, a pesar de todo lo que he dicho. Piensen en eso y piensen en la estabilidad de Colombia. Descompongan la caficultura, abandónenla a su suerte, y yo le diría, ¿qué va a hacer de nuestro país si eso llega a suceder? Permítame, doctor Aurelio Suárez, hacer una pequeñísima pausa. Venimos a hablar de otros temas que están allí también en medio de este paro. Insumos, altos costos de los insumos y minería también, que están diciendo no a la minería. Ya vamos a hablar un poquitico más de eso. Eso será después de esta pequeña pausa. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en esta Economía al Día, hoy teniendo una charla con el analista económico, el doctor Aurelio Suárez, sus reflexiones en torno a este paro nacional agropecuario en Colombia. Hablábamos de los tratados de libre comercio en el primer segmento, de los subsidios también al sector agro, y hay otros puntos aquí que nos interesan, y por ejemplo tiene que ver con el de los insumos, altos costos de los insumos. ¿Por qué, doctor Aurelio? Bueno, la agricultura requiere, fuera de tener tierra, requiere capital para adquirir los insumos que hacen que esa tierra produzca. Y ese capital rinde en la medida en que esos insumos, empezando por ejemplo por los fertilizantes. Los fertilizantes son muy importantes en Colombia, porque Colombia es un país del cual el 80% de sus suelos son suelos ácidos. Entonces la aplicación de fertilizantes se vuelve un factor determinante. Cuando uno hace un estudio sobre los fertilizantes, digamos, básicos, de mayor uso, la urea, el cloruro de potasio, el DAP, encuentra uno que estos productos están a niveles muy altos con respecto a los precios internacionales.
Cuando uno puede hacer un recorrido, cogiendo los mismos datos del gobierno, los datos del Ministerio de Agricultura en el precio internacional, lo divide por la tasa de cambio, coge los precios nacionales mayoristas y coge los precios que da el DANE cada mes en los distintos sitios de compra de estos fertilizantes, uno encuentra que, por ejemplo, durante el mes de abril de este año, hubo productos como el DAP que en ciertas zonas del país llegaron a estar 80% por encima del precio internacional. En general, cuando llega a la venta minorista, al detal, al campesino, al productor, en las zonas rurales de Colombia, los principales insumos básicos del país están en precios entre 50 y 80% por encima del precio internacional. Hay un ejercicio que es interesante por varias razones. En primer lugar, Colombia es un importador neto de fertilizantes. En el mundo los elementos básicos, el potasio, los fosfatos, etcétera, con lo que se hacen estos insumos, se producen en pocos países. Hay una especie, digamos, de oligopolio internacional, pero que infortunadamente se replica al interior de nuestro país. En Colombia hay una empresa que tiene un predominio muy grande en las importaciones, en las ventas al por mayor. Ella, y además tiene filiales que giran alrededor de ella, que prácticamente tienen un control sobre estos insumos básicos. Y a partir de allí viene una cadena de minoristas que van manejando el precio de una forma pues totalmente contraria a los productores agropecuarios. Y este es un punto que puede ser un poco técnico, pero voy a ver si soy capaz de explicárselo a los televidentes, Gina. Cuando un productor incurre en unos costos para elaborar un género agropecuario, él, con sus precios de venta, pues logra recuperar esos costos en los cuales incurrió. Cuando uno corta el índice de precios al consumidor de alimentos en Colombia y lo cruza con lo que le costó a los productores, en los últimos años viene subiendo más el índice de precios al productor que el índice de precios al consumidor, y entonces no se logra recuperar en el mercado lo que se invirtió para elaborar el producto. De tal manera que allá hay un punto fundamental. Yo sé que usted conoce que yo escribí hace poco para el periódico El Espectador un artículo que se llama Colombia campeón mundial en el precio de los fertilizantes, por una cosa muy sencilla. Yo cogí cuál era la participación de los insumos en los costos de producción en Colombia, y encuentro que, por ejemplo, en la papa en Colombia es mucho más que lo que participan los insumos en la papa en el Perú. En el café del Brasil, comparado con el de Colombia, Colombia perdedor. En el del arroz de Colombia con el arroz de Estados Unidos. Es decir, comparé con nuestro competidor más inmediato, más importante, y encuentro que en Colombia le piden competitividad a los productores, pero si los insumos básicos ya vamos perdiendo, ¿cómo recuperamos esto? Entonces, el país tiene que enfrentarse a una situación, a mi modo de ver, de control de precios. Una intervención del Estado. Claro, un control de precios. Mire, esto no me lo estoy inventando yo. Si usted mira las experiencias resaltadas por el mismo Banco Mundial, por ejemplo, usted encuentra que un ejemplo clásico de apoyo a la agricultura es el de Malawi, el apoyo que se le da a los productores campesinos en Malawi en insumos para poder producir. Ese es un clásico. O sea, cuando usted alguna vez le preguntan un ejemplo de subsidios a los insumos, de apoyo en insumos, efectivo y positivo, le citan Malawi en insumos y en fertilizantes. Ahora, si usted suma eso a la energía y los combustibles, yo le voy a dar este dato que es muy interesante. Mire, hace unos 10 o 15 años, usted con una carga de café podía comprar 3 veces más galones de ACPM que lo que compra hoy. O sea, puedo decir que hoy compro 50 galones de ACPM y hace 10 años compraba 150 galones de ACPM. O sea, una pérdida de valor del producto agrícola frente a insumos como energía, como combustibles, como fertilizantes, que tienen que estar necesariamente controlados por el Estado. No es posible hacerlo de otra manera. Y no es que los agricultores en Colombia pidan que el gobierno tenga una chequera ilimitada. No, el gobierno tiene que darles una explicación, porque habiendo un oligopolio, casi monopolio, en todo este recorrido de fertilizantes, importaciones, mayoristas y minoristas, no interviene el mercado. Esa es la explicación. Los agricultores no están pidiendo nada, están pidiendo plata en torno a los insumos. Los agricultores están pidiendo control al precio de los insumos. Pudieron hacer control del precio de los medicamentos y de eso están haciendo pues un gran alarde.
tienen una tarea pendiente el gobierno en materia de fertilizantes. Ahí está la explicación de estos altos costos de los insumos, de los fertilizantes. Vamos a ver otro tema que también por lo que están protestando, y es decir, no a la minería. ¿Esto no es muy radical, doctor Aurelio? Lo que pasa es que hay una cosa que es muy interesante y que en general el público desconoce. Hay mucho título minero superpuesto sobre tierras agrícolas. Yo diría, por lo que conozco, que por lo menos de 50 a 100 mil hectáreas donde hay agricultura, hay títulos mineros solicitados, y de pronto puede ser más. Conozco casos específicos en el Huila y en Nariño, donde hay títulos mineros que se superponen sobre las fincas o los predios o las parcelas de nuestros campesinos y nuestros productores. Entonces realmente no es que se diga no a la minería, lo que se dice es que nos resuelvan el problema en el conflicto territorial entre minería y agricultura. Hasta donde yo conozco, el gobierno ha hablado de que es posible que la minería sea de utilidad pública y por lo tanto queda por debajeada de la agricultura. El gobierno sabe, es consciente de que esa contradicción existe, de que ese conflicto está dado, pero no lo resuelve ni toma decisiones, y al final la gente termina siendo desplazada por la minería. Haga de cuenta usted, Gina, que tenga usted una parcela en Nariño, en un municipio como La Unión o aledaños, y le lleguen con el cuento de que sobre su finca, sobre su predio, hay el reclamo de unos títulos mineros para explotar el subsuelo. ¿Le producirá eso a usted alguna incertidumbre, algún desconcierto? Yo creo que es absolutamente cierto que es así. Entonces el gobierno va a tener que definir en estos casos qué tiene prioridad, la agricultura o la minería. O poder coexistir ambas, ¿no? Hay un modelo, yo conozco un modelo en algún municipio de Risaralda, en Quinchía, donde hay una coexistencia, pero sobre la base de algo, que los mineros son los mismos productores. O sea, unos modelos comunitarios que son muy diferentes al modelo del gobierno, de la gran minería, del gran roto, de la gran maquinaria, que termina arrasando a regiones enteras. Doctor Aurelio, me queda un minutico, pero su reflexión en cuanto a créditos también del sector agro, que también es una de las peticiones, no sé si es condonación de créditos o tasas o de qué están hablando. No es fácil decir que tiene que haber un modelo de crédito igual para los agricultores porque los cultivos son distintos. Una cosa es el crédito para productos transitorios, cuyo siembra y cosecha dura un semestre, por decir algo, que el modelo de diseño para un agricultor que tiene un cultivo como el café, que apenas, digamos, siendo generosos, a los 18 o 20 meses comienza a dar sus primeros frutos. Entonces, de lo que se trata, por ejemplo, fíjense usted que aquí hay cosas tan absurdas como, por ejemplo, que el crédito para el cacao, que demora 4 años en estar a plena producción, comienza a vencerse a los 2 años. Entonces, usted ya de entrada está matando al agricultor. Ahora son cosas tan elementales, tan básicas, que uno a veces se pregunta, las entidades de crédito oficiales en qué están cuando otorgan un crédito de esa naturaleza. Entonces hay que hacer todo un replanteamiento. No se está por la reestructuración de los créditos. ¿Por qué no se está por la reestructuración de los créditos? Porque cuando usted le reestructuran los créditos, le capitalizan los intereses que tenía y lo ponen a pagar intereses sobre esa capitalización de intereses. O sea, en el fondo se comete un delito que está castigado en el Código Penal colombiano, que se denomina anatocismo, que es cobrar intereses sobre intereses. A eso están siendo sometidos nuestros agricultores. En este momento, por ejemplo, en la caficultura hay 220.000 agricultores entrampados en créditos que con dificultades podrán salir en las circunstancias en las que estamos ahora. A pesar del subsidio, el café se está vendiendo por debajo del costo de producción. Los arroceros están entrampados en unos créditos impagables. La cartera de los productores de maíz y de algodón en Córdoba vale 65.000 millones de pesos y eso no tiene arrimadero. Entiendo que vinieron en estos días en una comisión muy especial, no hicieron el paro porque les iban a arreglar el problema y hasta donde supe los atendieron 15 minutos y los despacharon otra vez para Montería. E incluso hay algunas cosas muy importantes, agricultores que están endeudados con bancos privados, haciendo ellos de intermediarios de Finagro como banco de segundo piso, y en este momento esa situación tampoco se ha resuelto, que los problemas se acumularon de una manera tal, Gina, que incluso uno dice, el gobierno habla de qué razones válidas, dice que las protestas son justificadas, pero a mí ya me está sonando eso como una frase de cajón, porque dicen que las protestas son justificadas, por supuesto no dejan de reprimirlas de cierta manera,
de amenazar de cierta manera, pero tampoco resuelven los problemas. Ahí hay un problema de credibilidad en las instituciones que me parece muy importante señalar. La gente viene, negocia, hace acuerdos y se los incumple. Por eso es en parte este paro que se viene adelantando en el país. No se cumplen los compromisos, dicen ellos. Eso es también la reflexión que nos hace acá nuestro analista económico Aurelio Suárez, con quien estuvimos conversando esta media hora. Se nos acaba el tiempo, pero le agradecemos como siempre, un placer. Gracias, Gina, y ojalá que esto, por el bien de Colombia y del agro colombiano, 12 millones de colombianos que viven en el campo, coja un sendero diferente. Muchas gracias, doctor Aurelio Suárez. A ustedes muchas gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Somos Economía al Día de Cable Noticias.